Bien, sean bienvenidos a esta sesión número 8 del curso de Teoría del Conocimiento de Nociología. Entonces, vamos a continuar. La última sesión estuvimos hablando de la fuente del conocimiento. En esta ocasión, entonces, antes de estudiar el quinto problema del conocimiento, que está referido a los límites del conocimiento, es decir, que el conocimiento debe tener algunos límites, es necesario aclarar algunos conceptos. Estos son el concepto de certeza, el concepto de opinión, de duda, de ignorancia y de evidencia, que son muy importantes en estas temáticas del conocimiento. Para entrar entonces en materia, hablemos sobre la certeza. Se dice que es el estado de nuestra mente que se adhiere, a un juicio sin temor a errar. Van a ir viendo que voy subrayando algunas palabras claves, de tal manera que después vamos a centrarnos un poquito sobre ellas o a volver sobre ellas, o en el discurso vamos a irlas abordando. Entonces decíamos que es el estado de nuestra mente, la certeza, que se adhiere a un juicio sin temor a errar. Recordemos que un juicio es una proposición que puede ser afirmativa o negativa de algo. Ya cuando uno elabora un juicio, está afirmando o negando algo. Entonces, esta afirmación o negación se hace sin temor a errar, es decir, que lo que usted está afirmando o lo que usted está negando lo está haciendo sin temor a errar, a caer en el error. La certeza es la seguridad de una afirmación o de una negación. Es lo mismo que se dijo anteriormente, dicho de otra manera, ¿no? Es esa seguridad de lo que usted está afirmando o de lo que usted está negando. Es un estado subjetivo que puede no coincidir con la verdad. ¿Ya? Eh, Interesante, ¿no? Es un estado, dice, subjetivo. Es decir, es usted el que entra en ese estado y que puede, dice, no coincidir con la verdad, porque usted puede estar plenamente seguro de lo que usted está afirmando o negando, porque tal vez así se lo enseñaron algo, por ejemplo, ¿no? Así le enseñaron que determinada cosa era de esta manera y usted está cierto de que es así, sin temor a errar. Y tal vez eso que te está asegurando no es conforme a la verdad. Y la verdad, pues, es algo que vamos a examinar a continuación. También podemos decir que la certeza es el estar cierto, de ahí viene certeza, seguro de algo. No por eso uno está en la verdad, puede estar en un error, o es necesario aclarar, pues, entonces, esos conceptos. Entonces, la seguridad, el error, ya son elementos que están aquí siempre recurrentes en estos elementos de la certeza. Veamos un poco entonces a propósito de la verdad, ya que hemos mencionado, ¿no?, que podemos estar conforme a la verdad o no conforme a la verdad cuando estemos en la certeza. Ya por tanto, no podemos igualar certeza con verdad, ¿ya? La verdad, esta es una definición aristotélica, es la conformidad de la mente humana con la realidad. Ya este es un concepto que ya lo habíamos visto en el curso de lógica, lo volvemos a retomar. Cuando lo que pensamos corresponde a lo que existe en la realidad, entonces dice se da la verdad. En caso contrario, estamos en lo falso, ¿verdad? No en la verdad, sino en lo falso. Esto pues recordando pues un poco
Quiere decir, ¿no?, que lo que estamos concibiendo en nuestra mente respecto de algo, ya, de un objeto de conocimiento, sí coincide, ya. Entonces, por eso dice Aristóteles, es esa conformidad de la mente humana con la realidad. Ya, entonces no podemos estar concibiendo en la mente determinados acontecimientos, por ejemplo, y que el acontecimiento realmente sea distinto, sea otro, o referido a un objeto, ya que tal vez imaginamos que estamos viendo igualmente algo, una cierta figura con cierta forma, y realmente esa figura es diferente en la realidad. Ya, entonces tiene que haber una concordancia, ya, esa conformidad de la mente humana con la realidad. Y como decíamos, ¿no? El hecho de estar en la verdad, ya, o perdón, el hecho de estar en la certeza de algo no quiere decir que estemos en la verdad. La falsedad, por otra parte, tiene varios aspectos. Si la falsedad proviene de una falla de nuestra inteligencia, entonces caemos en el error o lo que conocemos pues como error. Pero si proviene de una acción deliberada, por tanto ya no es una falla en nuestra inteligencia, sino que lo estamos haciendo con voluntad, por la que queremos ir en contra de la verdad, entonces caemos en la mentira. ¿Ya? Esa es la mentira. Es un error voluntario. Mm, ¿Ya? Es un error voluntario porque es una acción deliberada por la cual queremos ir en contra de la verdad. La mentira, por su parte, puede ser de palabra o de hecho. La mentira de palabra es lo que comúnmente pues llamamos como mentira. Pero la de hecho, la mentira de hecho se llama hipocresía, ya que consiste en hacer creer por medio de actitudes o de acciones que una persona es distinta de lo que es en la realidad. Entonces, engaña a la persona no con palabras, sino con acciones, con gestos. Esa se llama hipocresía, que son formas de mentira y que a la vez pues, son formas del error y por tanto incurren en la falsedad, en todo ese edificio de la falsedad. Entonces por acá tenemos, ¿no?, un esquema de la falsedad para verlo así gráficamente, ¿no? La falsedad ya puede ser intelectual, ya una falla de nuestro intelecto, por tanto no voluntaria, pero también puede haber una falla, una falsedad voluntaria. Recordando entonces, la intelectual es lo que conocemos como error, pero la voluntaria, si es de palabra, la conocemos como mentira. Si es voluntaria, de hecho, la conocemos entonces como hipocresía. Muy bien. Otro, aparte de este elemento entonces de la certeza, de estar en esa seguridad de algo, un segundo elemento es la opinión. ¿Ya? Entonces la opinión vamos a entenderla como ese estado subjetivo que considera un juicio como verdadero, pero que se puede dar una opinión contraria. Ya habíamos dicho, ¿no? El juicio es una proposición que nosotros pensamos, es decir, una afirmación o negación de algo que lo consideramos verdadero, pero que también se podría dar una opinión contraria. Cuando hay una opinión, hay un margen de inseguridad. ¿Ya? Una opinión siempre es rebatible, no tiene el peso que tiene la certeza. ¿Ya? Cuando estamos seguros de algo, la opinión es esa declaración a favor de algo o en contra de algo, pero que nosotros mismos incluso la podríamos rebatir e incluso cambiar. Entonces es un estado pues que deja margen a la inseguridad. Ya cuando usted no quiere decir que va a afirmar algo o a confirmarlo, usted dice simplemente pues que va a emitir solo una opinión, ya porque
tiene un margen ahí de inseguridad en el que usted se quiere mover porque no quiere dar una opinión ya con seguridad, ya, es decir, de manera con certeza, entonces genera este estado de la opinión. Algunos expresan su opinión con la expresión mi verdad, ya, porque cada cual dice tiene su propia verdad. A ese nivel, pues cada una de las verdades pues estarían casi al nivel pues de la opinión, aunque de hecho pues algunas verdades puedan estar en el margen de la certeza, de la seguridad y por tanto de la verdad también. Ya, este es el juego un poco de la opinión. Muy bien. Un tercer elemento que nos va a implicar en estos elementos de la certeza, junto con la certeza, pues está la duda. Este es bien interesante, ¿no? Porque esa duda consiste, dice, en un fluctuar. Ya, un fluctuar es moverse, ¿no? De opinión, de consideración, de decisión. Un fluctuar, dice, entre dos juicios, pero sin inclinarse por uno de ellos. Posiblemente en la opinión yo puedo estar ante dos juicios, pero me inclino hacia uno, ¿no? Esa es la opinión, uno se inclina. Pero en la duda es una fluctuación, un estado intermedio entre dos juicios, ya sea entre dos afirmaciones o entre dos negaciones, o posiblemente tal vez entre una afirmación y una negación de algo o con respecto a algo, pero sin inclinarse por ninguno de ellos. La duda en cuestiones importantes crea intranquilidad y es necesario superarla, ¿no? La mente humana, la voluntad, ya desea superar eso, ya incluso pues a riesgo de llegar a cometer un error grave. Ya cuando una persona, por ejemplo, se siente engañada, ya o le han contado ya que está siendo engañada por alguien, entonces entra la duda. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Será cierto o no? ¿Será verdadero? ¿Será falso? Uno está en la duda, ya uno no quiere creer totalmente, tal vez en lo que le están diciendo, porque pues confía en la otra persona, entonces uno está en la duda. Pero esa duda crea intranquilidad que es necesario que sea superada, ¿no? Así es el espíritu humano. Necesita tener sosiego, tener paz, y para eso debe liberarse de alguna medida de la duda. En la duda puede haber un margen de libertad de decisión también. Ya, por tanto, en algunas condiciones, frente a algunas situaciones, cosas que tal vez uno haya hecho, que tal vez uno llega a considerar que, ala, no debía haber hecho eso, tal vez, posiblemente, o sí debió haberlo hecho. Tal vez uno considera que pueda ser bueno o tal vez malo, pero tiene la duda, ¿no? Entonces, si hay una duda legítima, siempre hay un margen de libertad. ¿Ya? En la duda legítima hay libertad. ¿Ya? Tal vez uno puede tal vez culparse de algo, pero siente la duda que lo que hizo realmente no sea objeto de culpabilidad. Entonces usted fluctúa entre la culpa y la no culpa. Entonces, pero si usted tiene una duda legítima, en la duda hay libertad. Usted puede decir liberarse de la culpabilidad o bien atribuírsela. Ya sería ya la decisión personal, ¿no? Así es, ese es el estado de la duda, ¿no? Esa fluctuación que nos genera intranquilidad y que necesitamos salir de ella. También es importante, pues, aclarar, como decíamos ahí, el estado de la duda. Bien. Ok, un cuarto elemento que gira en torno a estos elementos de la certeza es la ignorancia. La ignorancia también es un estado, ya, del espíritu humano, de la mente, del intelecto. La ignorancia consiste
en no estar al tanto sobre una cuestión. ¿Ya? Es interesante, ¿no? Porque es un no estar al tanto. O sea que, ¿cómo se quita la ignorancia? Pues estando al tanto del asunto. ¿Ok? Es esa ignorancia, es ese no sé. Ya muchas veces hay una especie de confusión, ¿no? Es decir, la ignorancia con lo que coloquialmente se llama la brutalidad, ¿no? Qué bruto, le dicen. O el no saber, qué tonto, ¿ya? No lo sabe, pero no. La ignorancia no es equivalente ni a brutalidad, ¿ya? Ni a ser tonto, ¿ya? La ignorancia es un estado de la mente que realmente no sabe. Entonces, todos tenemos alguna ignorancia, ¿ya? Todos. Los niños, por ejemplo, tienen ignorancias naturales, dado que ellos pues no han vivido lo suficiente, no han conocido lo suficiente, su vocabulario todavía no está muy enriquecido y su mente no les da todavía para generar pensamientos más avanzados, más reflexivos. Entonces, hay muchas cosas que ellos naturalmente no saben. Entonces, ellos tienen ignorancias naturales. Y ya cuando estamos grandes, pues también tenemos ignorancia. Es decir, nunca pudimos conocer determinados saberes. Entonces, tenemos ignorancia en diversos ámbitos y campos. Y asimismo, en la vida siempre vamos a tener alguna ignorancia en algo, porque nunca lo vamos a saber todo. Ya, entonces la ignorancia no podemos relacionarla, ¿no? Ni con la brutalidad que decíamos, ni tampoco con ser tonto, ¿verdad? El ignorante no es tonto. Ya. Eh, También la ignorancia puede ser de dos clases. Veamos estas dos clases que son muy interesantes. Hay una ignorancia que es vencible y una ignorancia que es invencible. ¿Ok? Examinemos un poquito esto. La ignorancia vencible. Vencible quiere decir que se puede eliminar la ignorancia, es decir, se puede vencer. Es el no saber algo que se tiene obligación de saber, ¿ya? Pero es el no saber algo, pero que se tiene obligación de saber. Es decir, que la ignorancia se puede eliminar, es decir, se puede vencer. ¿Ya? Una ignorancia vencible, por ejemplo, si usted se sube a una rama para cortar una naranja, pero si usted mira que la rama es un poco delgada y usted sabe que si camina un poquito más hacia su punta, la rama se puede quebrar, ¿ya? Y posiblemente pues así suceda, ¿no? Pero usted va, se sube y bueno, ya hay ignorancia en el sentido de que usted no sabe si se va a quebrar o no la rama, ¿ya? Entonces la siente, la palpa, está pues un poco sólida, te dice, corto la naranja, me subo, ¿ya? Pero es algo que se puede prever, ¿ya? Es algo que se puede saber. En este sentido, pues la ignorancia ahí es vencible. Igualmente, pongamos el ejemplo de que usted va a doblar una esquina, pero usted lo va a hacer corriendo, ¿ya? Usted no sabe si va a venir una persona en lo que usted da la vuelta y puede chocar con ella, ¿no? Entonces, usted no lo sabe, pero es algo que lo puede prever, ¿ya? Esa ignorancia se puede prever, se puede vencer. Por tanto, lo más conveniente es que no dé la vuelta corriendo, no vaya a ser que de verdad suceda que una persona vaya también llegando al mismo momento que usted y usted choque con la otra persona. Entonces, esas son ignorancias vencibles, ¿no? Y así podemos seguir poniendo diversos ejemplos en la vida cotidiana, en la misma escuela, ya en la familia, cosas que se pueden vencer, ya ignorancia, es decir, no saberlo, pero es algo que se puede prever, ¿ya? También tenemos una ignorancia que es invencible.
Es decir, esta ignorancia no se puede vencer porque no se puede prever. Es el no saber algo que no se tiene obligación de saber, ¿ya? Cuando, por ejemplo, usted va tal vez cruzando la calle, ¿no? Y usted no sabía que alguien iba a tirar algo por ahí y que le iba a pegar, ¿no? Ya que alguien, como a veces sucede, ¿no? Que de la casa tiran basura hacia la calle, ¿no? Usted no sabía y alguien arrojó un vaso de fresco, ya lo tiró a la calle, usted no sabía que, que lo iban a tirar, ya. Ahí había una ignorancia invencible, era imposible prever que alguien iba a tirar ya el vaso de agua o del fresco, lo que sea, y lo iba a bañar a usted, ya. En cambio, para la persona que está tirando el vaso de fresco, ya el líquido pues, del fresco que lo está tirando a la calle, para esta persona sí la ignorancia es vencible, ya, porque ella puede prever de que alguien puede ir pasando, ya. Entonces, esas son ejemplos, pues, de una ignorancia vencible y una ignorancia invencible. Habría que ver en el caso de la escuela, ¿no? ¿Qué tipo de ignorancias podemos proponer, ¿no? A veces hay cosas tan obvias, ¿no? Por ejemplo, mañana hay examen. Ah, entonces, ¿qué es lo más conveniente? Estudiar, ¿verdad? Entonces uno puede prever, uno no sabe si va, cómo va a venir el examen, si va a venir difícil o fácil, y usted también cómo va a salir, ¿no? Usted lo puede prever, o sea, usted dice, no estudio, tal vez viene fácil el examen, no voy a estudiar, no, pero usted no lo sabe cómo va a venir, pero puede preverlo. Entonces, esa ignorancia es vencible. Pero puede haber ignorancias que son invencibles, ¿no? Usted se prepara, digamos, para ir a la escuela tranquilamente y sucede que ese día nadie avisó, ¿no? Que iba a haber un evento y la escuela pues no iba a estar abierta, ya. Entonces usted no podía preverlo, ya porque no le avisaron, a nadie le avisaron. O ese día ocurrió pues un evento que la escuela pues tuvieron que cerrarla también. Ya no se podía prever. Son acontecimientos que ocurren así también de improviso. Entonces no se pueden prever. Entonces ahí hay ignorancia invencible. En el caso de la culpabilidad, en el caso de la ignorancia vencible, siempre puede haber culpabilidad. Pueden haber atenuantes, pero lo primero que recae es la culpabilidad, ¿no? Porque la ignorancia era vencible. En el caso de la ignorancia invencible, ahí hay libertad frente a la culpabilidad, ¿ya? Incluso hasta la total eliminación de cualquier culpabilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque como uno no está actuando de una manera libre, porque ese no saber no se podía prever, entonces queda libre realmente de cualquier culpabilidad. Sin embargo, también pueden haber ciertas consecuencias, ¿no? Ya, por ejemplo, a veces hay accidentes, ¿no? Que ocurren, por ejemplo, un conductor ya no sabía que tal vez alguien dejó la bicicleta detrás y él retrocedió y bueno, la bicicleta la aplastó. Entonces, no, había una ignorancia invencible, ¿no? A veces pueden ser, como le digo, sí, la ignorancia puede ser vencible. Ya el conductor, tal vez en ciertas condiciones, no debería retroceder y lo hace. A veces puede tener suerte de que al retroceder, pues no ocurre ningún accidente, pero tal vez él pudo haber previsto de que pudo haber ocurrido. Entonces esa sería una ignorancia, pues, vencible. Entonces, cuando hay culpabilidad, entonces es porque hay una ignorancia vencible. No hay culpabilidad cuando la ignorancia es invencible. ¿Ya? Entonces, cuando se aplique castigos
En la escuela, por ejemplo, ¿no? Cuando se aplican castigos, hay que ver si había ignorancia vencible o invencible, ¿no? Es decir, que si las condiciones en que se dieron las cosas y las consecuencias que ocurrieron podían preverse o no. Y siempre, pues, mirar atenuantes también, ¿verdad? No se puede culpar totalmente a una persona sin revisar también si hay atenuantes frente a las acciones y las culpas. Muy bien. Y acá tenemos pues el quinto elemento que acompaña a estos elementos de la certeza, que es la evidencia, que es muy importante, la evidencia en filosofía, ¿ya? Y en las ciencias en general, es importantísima la evidencia. Ahora bien, la evidencia es criterio supremo de la certeza y de la verdad. ¿Qué vamos a entender por esto de que la evidencia es un criterio supremo de la certeza y de la verdad? Siendo que verdad y certeza pueden no coincidir, como ya dijimos al inicio de esta sesión, y que por consiguiente se puede tener certeza y caer en un error, ¿ya? Habrá que buscar un mecanismo que haga coincidir la verdad con la certeza, porque eso es lo que estamos buscando, ¿no? Este mecanismo, ¿ya? Dicen los filósofos, es la evidencia. Entonces, ¿qué evidencias tenemos? ¿Ya? Es decir, si usted está seguro de algo, usted está cierto de lo que está diciendo, está conforme a la verdad, tiene que aportar alguna evidencia que demuestre eso, ¿ya? Si no hay evidencias o hay otras evidencias que demuestran lo contrario, entonces su certeza queda derrumbada, ¿no? Por las evidencias que hay, no por las suyas, sino por las otras que se están proponiendo. ¿Ya? Entonces, en los casos, ¿no? En los juicios, las evidencias son importantísimas. Pero también en la vida cotidiana, ¿no? En la misma escuela, ¿no? El profesor pide evidencias para ver si ha habido responsabilidad de algo, del cumplimiento de tareas. Las pruebas que se proponen son evidencias de que ha habido un aprendizaje, ¿no? Un control de lectura, por ejemplo, ¿no? Es para obtener, recolectar evidencias de que la persona leyó lo que tenía que leer. Y así hay muchos ejemplos de evidencias. Entendemos por evidencia desde la perspectiva filosófica como ese fulgor de la verdad, ya, es decir, una verdad que queda ahí con toda claridad, ya, a todas luces, sin lugar a dudas. Entonces es el fulgor de la verdad, o sea, que la verdad aparece tan clara que resulta imposible negarla, ya. Es todo tan claro que resulta imposible negarlo. Como criterio de certeza, la evidencia es descubierta por el entendimiento en el objeto. ¿Ya? Este es un elemento clave, ¿no? Como criterio de certeza, dice, la evidencia se descubre o es descubierta por el entendimiento en el objeto. ¿Ya? Ya no es descubierta solamente a nivel del entendimiento, sino que el entendimiento lo descubre, ¿no? ¿Ya? En el objeto que está siendo analizado, que está siendo mostrado o estudiado o que está en discusión. Como criterio de verdad, bueno, el anterior decíamos era como criterio de certeza. Ahora, como criterio de verdad, es propiedad del objeto conocido. ¿Ya? El criterio de la verdad es propiedad del objeto conocido. Como fundamento de certeza implica claridad y distinción en el conocimiento. Ok, entonces para aclarar estas ideas que estamos poniendo acá, para distinguirlas y aclararlas, vamos a decir entonces que la verdad es una característica del juicio. Eso quiere decir, ¿no?, que lo que se está proponiendo en esa declaración, en el juicio,
esa afirmación o esa negación, ¿ya? Puede ser verdadera o falsa, ¿ya? Pero es una característica del juicio. La certeza, por su parte, es una característica del sujeto, ¿ya? Es usted, ¿ya? Es usted el que esté en la certeza, porque decíamos que la certeza es un estado del espíritu, un estado intelectual, un estado de uno, ¿no? Usted está en la certeza o no está en la certeza de algo, ¿ya? Si no está en la certeza, quiere decir que está a nivel de la opinión o a nivel de la duda o a nivel de la falsedad, ¿no? Entonces, la certeza es una característica del sujeto. Y la evidencia es una característica así del objeto, ¿ya? Es decir, es el objeto el que es evidente. Por tanto, por mucha explicación que yo dé de algo, mientras no muestre la evidencia, ¿ya? Y no con mis palabras, sino que con el objeto, entonces posiblemente pues, que mis palabras queden todavía ahí en entredicho. Entonces la evidencia es una característica del objeto, es el objeto el que se hace evidente, como cuando usted realiza algo, ¿no? Una operación matemática. Entonces usted empieza a ver, dame evidencia de que sabes cuánto es 2 más 2. Entonces usted empieza a hacer la operación ahí en el cuaderno, el profesor lo está viendo. Ah, definitivamente, sí, ahí está, lo estoy viendo. Ya, el profesor no dice, ah, sí, yo creo que vos sabés cuánto es 2 más 2. No, ya lo estoy viendo ahí, físicamente. Mis ojos lo están contemplando. Estás poniendo 2 más 2 igual a 4. Ya. O bien, simplemente pues lo pronunciaste, pero aportas otras evidencias. Es decir, que hacen que el objeto se revele por sí mismo, ya de que usted está en un cierto conocimiento de algo con certeza. Entonces, dar evidencias es mostrar también, ¿no? Hacer que el objeto aparezca y se revele. Junto con las evidencias, entonces también podemos encontrar las pruebas, ¿no? Ya, las evidencias y las pruebas pues son igualmente cosas también distintas, pero van muy relacionadas, ¿no? Cuando usted da prueba de algo, usted está haciendo patente la evidencia del objeto. Ya, entonces las pruebas contribuyen a poder mostrar con mayor seguridad determinadas evidencias de algo. Pero la prueba en una medida, pues usted la tiene que encontrar, la tiene que proponer. Eh, Algunas divisiones de la evidencia. La evidencia, dice, puede ser inmediata o mediata. Eh, Inmediata lo entendemos ya con facilidad, es decir, algo que se hace así como rápido, ¿no? Nos damos cuenta de algo rápido, inmediato. Inmediato es cuando necesita una mediación, ya es decir, no lo podemos captar instantáneamente, sino que necesitamos un medio, una mediación para darnos cuenta de algo. Entonces la evidencia puede ser inmediata si aparece a primera vista. Por ejemplo, dice, el agua es líquida. Eso es inmediato. La evidencia es inmediata. No la podemos estar ya ahí haciendo experimentos para ver si el agua realmente es líquida o no. No, nos damos cuenta, ¿no? Que es líquida, que moja. O que el sol alumbra. Igual, ¿no? Eso es algo inmediato. Es decir, la evidencia es tan inmediata que las pruebas son patentes. ¿Ya? Las pruebas son patentes. Y la evidencia
es mediata si es necesario explicar o demostrar una verdad. Por ejemplo, dice acá el teorema de Pitágoras. El teorema, pues, hay una fórmula de tal manera que la fórmula se vuelve explicativa, ¿no?, del teorema y de cómo es que funcionan ya determinados cálculos matemáticos. Ya, calcular, ¿no?, los catetos, a ver si se acuerdan de matemáticas, ¿no? Los catetos, cateto mayor, cateto menor y la hipotenusa, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide la hipotenusa? Entonces hay una fórmula, ¿no? Hay una fórmula. Entonces, eso hay que trabajarlo, hay que hacerlo un poquito más explicativo, más demostrativo para poder ya afirmar a alguien ya cuánto mide la hipotenusa. Entonces, eso es mediato, ¿no? O cuando se necesitan también pruebas que no se tienen, ¿ya? Entonces, la evidencia tiene que ser mediata. Necesitamos de las pruebas para poder dar cuenta de que si alguien es culpable o inocente. Bien, y por otro lado, la evidencia puede ser intrínseca o extrínseca. Veamos cómo puede ser esto. La evidencia intrínseca se desprende de las cosas mismas o de los juicios. Aquí nos pone un ejemplo. Dice, 2 más 2 es igual a 4. Entonces, la evidencia aquí es intrínseca. Se desprende de la misma, de las mismas cosas, de los mismos juicios. Es decir, es evidente que si tenemos dos objetos y a estos dos objetos le unimos dos objetos más, ¿ya? Es decir, sumamos dos más dos objetos más, es evidente que vamos a tener cuatro objetos. Ya no lo necesitamos comprobar, la evidencia es intrínseca. ¿Ya? En cambio, la evidencia extrínseca se funda en la autoridad o en la autoridad científica de quien nos dice un conocimiento. ¿Ya? En la evidencia intrínseca, pues no necesitamos de una autoridad que nos ayude a considerar si realmente 2 más 2 es 4, ¿no? Pero hay determinados conocimientos pues más complejos que nosotros pues por evidencia extrínseca, es decir, por una autoridad que nos lo indica, nosotros confiamos en la evidencia. Entonces eso es cuando hay una autoridad, ya puede ser científica, pero también de otra índole de autoridad. Nosotros confiamos en la autoridad, ya, y creemos que la evidencia, ya, que nos está diciendo, pues debe tener certeza. Ya, que los planetas son 9 en el universo, en nuestro sistema solar, son 9 planetas. Bueno, no tenemos nosotros manera de comprobarlo. Entonces, por autoridad, nosotros decimos, sí, ya estoy seguro o tengo certeza de que los planetas son 9. Pero hasta ahí nomás. Entonces, llegamos hasta aquí. La actividad para el portafolio va a ser algo, digo yo que sencillo. Primeramente, para su portafolio, van a buscar noticias de periódicos en Internet, ¿ya? Porque ya que ya noticias en periódicos de papel, pues ya, ya prácticamente no tenemos, ¿no? Y en Internet podemos encontrar muchos periódicos y muchos centros de noticias. Entonces vamos a buscar noticias. Ya una noticia está referida, ¿no?, a un acontecimiento que está ocurriendo, ya sea en Nicaragua o en el mundo. ¿Qué es lo que van a hacer con esas noticias? Ya van a hacer algunas noticias, varias noticias. Van a extraer primeramente y subrayar de estas noticias las ideas donde se detecten las siguientes situaciones. Van a ver la noticia y van a detectar y a extraer la idea de la noticia donde se genere opinión
en la noticia. ¿Ya? No es que usted va a opinar, no. Usted detecta que las personas o los sucesos de la noticia apuntan a que se están dando opiniones. Ya vimos qué cosa es la opinión. Si no, en todo caso, pues hay que volver nuevamente, ¿no?, a la diapositiva donde está la definición de opinión, pero también pueden ir a su documento de teoría del conocimiento, que lo tienen ahí, el folleto en papel, a confirmar qué cosa es la opinión. Van a extraer y subrayar ya en la noticia, que puede ser incluso en la misma noticia, pero también en otras noticias, donde ustedes detecten que existe en el acontecimiento que se está presentando en la noticia, existe la duda, ¿ya? Se presenta alguna situación de duda en la noticia. Igualmente, una noticia donde se dé ignorancia por parte, ¿no?, de las personas que están participando en esa noticia. Si había ignorancia, ahí pueden utilizar la ignorancia vencible o la ignorancia invencible, ¿ya? Cualquiera de las dos. Y alguna noticia, ¿ya?, donde se den ya esta situación de evidencias, ya sean evidencias inmediatas o mediatas, o evidencias intrínsecas o extrínsecas. Bien, entonces ya sabemos pues lo que hay que hacer, buscar noticias y en las noticias buscar estas situaciones de opinión, de duda, de ignorancia o de evidencia. Entonces, 4. No es necesario que en el caso de la ignorancia, que son dos, vencible e invencible, pues hagan las dos, a menos que lo quieran hacer. Igualmente en las evidencias, ya no es necesario hacer las 4 tipos de evidencias, ¿no? Mediatas, inmediatas, intrínsecas, extrínsecas. Basta con alguna, pero sí tiene que ser evidencia. O a menos pues que quieran hacer el ejercicio, ampliarlo más y buscar los 4 tipos de evidencia. Bien, entonces esa es la actividad para el portafolio de esta semana y bueno, nos veremos en la próxima sesión y que pasen una feliz mañana.